Tenemos, yo creo que en México, más de 1000 familias que no tienen apoyo ni comunitario ni de ningún otro tipo. Son gente que realmente tiene necesidades tremendas y no, por alguna razón, simplemente por el hecho de que no tienen recursos, no pagan una cuota, no pagan una membresía en alguna comunidad y pues están desamparados. Entonces ese es el tipo de gente que recurre a nosotros. Hemos apoyado a la gente en varias necesidades. Por ejemplo, operaciones de corazón, operaciones de cáncer o sus tratamientos con quimioterapia, operaciones de cataratas. Incluso hemos ayudado a personas con sus gastos de viajes al extranjero para tratarse dentro de los hospitales más importantes de los Estados Unidos. En fin, en todo tipo de situaciones por las que nadie queremos pasar. Hola David, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola Nadia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, el gusto es mío y es un honor que me hayas invitado a esta entrevista y el espacio que me estás dando para poder estar cerca de tu público. Al contrario, David, el honor es mío. Eres una persona que ha ayudado a demasiadas personas dentro de la comunidad judeo-mexicana, así que hay muchísimas cosas que preguntarte. Yad LaJolé es una organización en la que mucha gente se apoya hoy. Quiero iniciar preguntándote cómo surgió esta organización, cómo fue ese primer paso en la iniciativa de querer ayudar a los demás. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias por el espacio y con mucho gusto te platico. Mira, hace poco más de 5 años y medio para ser exactos, una situación de salud de la familia. Tuvimos la necesidad de viajar a Houston para una operación y a partir de ahí hubo gente que se empezó a enterar de que nosotros teníamos algunos doctores, amistades con doctores allá, y me empezaron a llamar para ayudarles a hacer citas allá o para organizarles el viaje. Entonces, la primera persona que me llamó fue para precisamente una situación igual a la que mi familiar, un familiar muy directo, claro, y pues le hice la cita. Nosotros casualmente estábamos allá. Intervine en la cita porque la misma paciente me lo pidió para traducirle y pues para también tener alguien que le pudiera dar algunos consejos según lo que le dijera el doctor. A partir de ahí empezó como que a correrse un poco la voz y la gente empezó a pedirme el apoyo para hacer citas en Houston, particularmente Houston. Yo no sabía de ningún otro doctor, tenía yo nada más el contacto con 2 o 3 doctores allá y a partir de ahí empezamos a recibir esta clase de peticiones de la gente. David, la labor no es fácil. La verdad es que a veces las cantidades son muy grandes, son operaciones muy costosas y recaudar el dinero es toda una labor. Háblame de esta primera etapa en donde las primeras colectas fueron un éxito. Hay un cajero que te dijo algo ahí particular que creo que merece la pena que lo cuentes. Claro. Mira, te platico, en los primeros 6 meses aproximadamente o 7 meses, toda mi labor se enfocaba específicamente en conseguir los especialistas para cada uno de los casos. Hoy en día tenemos más de 450 doctores con los que colaboramos, pero en ese entonces solamente yo hacía los contactos con los doctores de Houston. Entonces hubo una ocasión en que una persona había publicado, una señora, había publicado en Facebook que necesitaba una traducción para los estudios de su padre que tenía problemas cardíacos. Y ella necesitaba traducirlo al inglés para enviarlo para una segunda opinión. Y como esto yo lo hacía cotidianamente para poder mandar a mis pacientes a Houston, entonces me ofrecí. Ella me mandó los papeles, los traduje y se los mandé. Después de un tiempo, como 15 o 20 días, ella me llamó y me dijo que necesitaba algún contacto dentro del Hospital de Cardiología en México, donde yo no tenía ninguna clase de contacto. Entonces, bueno, me di a la tarea de conseguir el contacto, hablamos con él, lo metimos al paciente después de unos días
en cardiología, y ahí empezó vamos a decir, la carrera en donde se involucran dineros, ¿no? Antes no tenía yo la necesidad de hacer eso, solamente eran contactos y organizarles los viajes a la gente. Entonces hicimos una colecta para poder hacer la operación de este señor en cardiología, lo cual al final de cuentas salió como 850,000 pesos. Y bueno, lo hicimos, las colectas las hice a través de videos en Facebook y en WhatsApp, y la gente, la verdad es que se desbordó en darnos su ayuda. Y como decías, un cajero le dijo a una señora, que ella me lo contó después, que no podía entender qué es lo que estaba pasando. El cajero estaba muy impresionado porque toda la fila que había una fila de muchas personas tratando de depositar a la cuenta de Yad Lajolé. En ese entonces solamente teníamos la cuenta de Mifel. Y entonces la señora le dijo, lo que pasa es que todos nos estamos uniendo en campaña para poder lograr una cantidad de dinero para poder operar a un señor del corazón. Fue algo muy emotivo, y el mismo cajero se había impresionado de la respuesta de la gente. Y es que, por supuesto, todos nos contagiamos de ese querer ayudar que tú inicias, y pues mucha gente te sigue, afortunadamente. Hoy en día Yad Lejolé está realmente multiplicado en varias tareas, en varias labores. ¿A qué te dedicas particularmente tú como organización? ¿Qué tipo de ayuda brindan? Mira, te voy a decir, como ya lo hemos mencionado, tenemos 5 años y medio con esto. Desde hace 2 años y medio más o menos yo estoy dedicado al 100% a mi fundación. Mi hijo se encarga del negocio y yo me dedico a la fundación en cuerpo y alma. Honestamente, no te puedo decir 24 horas, pero mi esposa sí te podría decir que no menos de 20, ¿no? La gente me llama pues a cualquier hora, y tenemos que estar atendiéndolos porque la mayoría de los casos son casos de emergencias. Entonces, pues sí, la verdad es que ha crecido muchísimo hasta ya a estas alturas tenemos aproximadamente entre 50 y 80 casos simultáneos. En este momento tenemos 75 casos simultáneos, en donde se resuelven 3 o 4, vamos a decir, y entran 3 o 4 o 6, y luego se vuelven a resolver otros 6 o otros 10, y vuelven a entrar otros 8, pero siempre fluctúa en una cantidad aproximada de 70 casos simultáneos todo el tiempo. David, comentábamos hace un rato antes de la entrevista que tu celular ya es como el 911 de toda la comunidad. Hoy en día me parece muy importante que me digas qué tipo de ayuda ofrece Yad Lajolé como organización, y asimismo qué casos rechaza para atender. Mira, con todo gusto te platico. El tipo de ayuda que nosotros otorgamos, básicamente el 95% de los casos tienen que ver con salud, y esto implica desde el principio, ¿no? Muchas veces desde elegir el doctor adecuado, o a veces, por ejemplo, ya vienen con un doctor y muchas veces yo pido la posibilidad de que me permitan una segunda opinión con médicos con los que trabajo cotidianamente, porque tengo una experiencia y una confianza extrema con ellos, en donde te puedo platicar que hay gente que me ha venido a decir que tiene necesidad de un cateterismo, se la mando al cardiólogo y el cardiólogo me dice, para nada, esta persona no lo necesita. Entonces hemos salvado operaciones gracias a esas segundas opiniones, ¿no? Entonces, desde la elección del médico, ¿sí?, o la segunda opinión, y si la primera opinión era correcta y la persona está cómoda con su doctor, nosotros también nos adecuamos con ese doctor, platicamos con él y llegamos a acuerdos en cuestión financiera y todo esto. Entonces, a partir de ahí, pues cuando tomo el caso, es desde el principio hasta que la vemos a la persona completamente sana, primero Dios, ¿no? Entonces, y de ahí todo el proceso, estamos hablando desde la selección del médico, luego los estudios necesarios, pagamos obviamente los estudios, si es que es necesario una operación, arreglamos con los hospitales para poder efectuar esta operación,
y la recuperación y todo lo que lleve. Si es que posteriormente se necesitara de algún tratamiento, ya sea quimioterapias, radioterapias o lo que sea, por supuesto que continuamos, como te digo, hasta finalizar el caso, primero Dios, con bien, ¿no? Tenemos casos de todo tipo, tenemos casos, por ejemplo, de emergencias inmediatas. Una señora el otro día estaba en un lugar, se cayó, se rompió el codo y había que operarla de inmediato y así lo hicimos. O otros casos que son más programados, que tenemos que ver el problema, ya sea que si tiene un cáncer, tenemos que ver que todos los estudios, el PET, todo lo necesario. Muchas veces tenemos tratamientos, por ejemplo, en este momento de leucemias, que son tratamientos muy costosos, porque los medicamentos, aunque en algunas ocasiones nos colgamos un poco de los hospitales públicos como cardiología, que aunque sí cobran, pero cobran menos que los privados, muchas veces si ellos tuvieran los medicamentos especializados nos los podrían otorgar, si no gratis, a un precio infinitamente más barato, ¿no? Pero desafortunadamente muchas veces no tienen el medicamento necesario para cierto tratamiento y tenemos que comprarlo. Por ejemplo, tenemos varios casos de leucemia que tenemos que comprar el medicamento. Hay dos tipos de medicamento, uno cuesta 167,000 pesos mensuales y otro 143,000 al mes, ¿no? Aparte de eso, pues tenemos radioterapias, tenemos muchas cosas. Desafortunadamente siento que ha crecido mucho el problema de cáncer en México y en la comunidad. Ahora, hablando de la parte de qué tipo de casos rechazo, o sea, bueno, afortunadamente les puedo decir que todos los casos que hemos tomado, yo no recuerdo ninguno que le haya dicho, pues, ¿qué crees? No lo logré. No logramos el dinero o no logramos el apoyo. Yo no recuerdo ninguno. Hemos tenido de verdad miles de casos y no creo que ninguno haya sido pues simplemente que no lo hayamos logrado, que haya sido un fracaso. Afortunadamente todos los casos que hemos tomado los tomamos con mucha responsabilidad y afortunadamente tenemos el apoyo de muchísima gente que nos dona y podemos sacar adelante los casos. Pero sí hay casos que pues tengo la obligación de decirles no es para mí o no puedo comprometerme de esa manera. Parecería mentira, tenemos casos que nos han costado, el más caro que nos ha costado 4 millones de pesos. Parecería mentira que cuando me habla una persona, un señor o una señora que necesita que le ayude a pagar su prima de seguro mensualmente y me da frío, simplemente no lo tomo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, a través de estos 5 años hemos tratado con miles de personas. Entonces vamos a decir que yo hubiera tomado poco a poco las responsabilidades de mensualidades, ya sean para pagos de primas de seguro, para renta, para pago parcial de Leishel o para cosas de ese tipo, ¿no? En donde son, o para enfermeros, cosas de ese tipo en donde hay una responsabilidad mensual. En este momento yo amanecería cada día primero del mes con una deuda de 1,5 millones, o 1 millón o 2 millones de pesos por todos los casos que hubiera yo tomado. Entonces, por lo tanto, casos que son de estar en forma recurrente mensualmente aportando dinero no los tomamos. Tomamos solamente casos que tienen un comienzo y un fin. Eso es lo que, aunque fueran muy caros, no importa, sí los tomamos. Pero los otros no, porque se acumularía demasiado dinero mensualmente. Queda clarísimo, no a pagar rentas mensuales, no a pagar enfermeros o cuidadores mensuales, no a pagar todo ese tipo de cosas. Claro que hay gente que necesita ayuda en muchos rubros, pero pues esos cargos que pueden resultar ya constantes de manera mensual, pues sí pueden generar una suma importante. Como tú bien lo dices, al día primero de cada mes. David, seguramente tienes un caso en particular que recuerdas de manera especial. Todos han sido muy importantes, todos dejan una marca en el corazón. ¿Hay alguno que nos quieras compartir? Claro, hasta me emociona la pregunta porque
no sé cuál decirte. Son tantos los casos y todos los tomo como propios, como hermanos de sangre, que francamente sí es complicado elegir uno para platicarte, pero te voy a platicar someramente uno y otro un poco más a profundidad, ¿te parece? Sí. Mira, tuvimos un caso hace como 2 años, que fue el caso, como lo dije, el más caro que hemos tenido. Nos tomó como 3 meses lograr los recursos. Esto fue una operación muy importante, que por cierto, déjame entre paréntesis platicarte que de alguna manera me sentí pues muy honrado de saber que ha traspasado fronteras nuestra labor. Resulta que hay un señor que se fue por primera vez a Israel de vacaciones y llegando allá le detectaron que tenía un aneurisma muy grande en la aorta. Desde allá, él tenía un seguro de viajero, pero no un seguro que le cubriera la operación en sí. Entonces, desde allá, no me recuerdo si fue un enfermero o fue un doctor del hospital donde estaba, que le mencionó mi nombre. Le dijo: usted que es de México y que necesita regresar a México para hacer la operación, porque aquí no, usted no tiene seguro y aquí una operación de este calibre va a costar muchísimo dinero. Usted conoce al señor David Eskenazi, he oído de él que ayuda. Y entonces me llamaron desde Israel, la familia, los hijos y la esposa, para pedirme la ayuda. Afortunadamente fue un caso exitoso, que viva 120 años el señor, está muy bien. Fue una operación muy importante de la aorta, en donde se le puso una prótesis total de la aorta. Es impresionante la foto, cómo se ve. Y trajimos incluso médicos de Dallas para poder llevar a cabo la operación. Fue un éxito, fue muy costosa, pero afortunadamente muy bien. El otro caso que te quería yo comentar, que ese me llega mucho, porque además tuve la fortuna de que la familia me dio un reconocimiento que jamás hubiera yo pensado que alguien me diera. Resulta que en septiembre, creo que es, no me recuerdo, la fe del mes no me recuerdo, pero resulta que hace unos meses nace un niño y el bebé no tenía los orificios que tenemos adentro de la nariz, en la parte de adentro, no se habían desarrollado. Por lo tanto, cuando nació el bebé, y esto es una cosa nueva que yo nunca lo había oído, que los bebés no saben respirar por la boca. Los bebés respiran por fuerza por la nariz. Entonces, cuando nace el bebé, sale y trata de respirar y no puede, porque tenía sus orificios tapados. Entonces se puso moradito y lo tuvieron que intubar de inmediato. O sea, lo tuvieron que reanimar primero y después intubarlo para poderlo sacar adelante, ¿no? Entonces, mientras de que se enteraron cuál era el problema, pues mientras estuvo intubado en terapia intensiva. Me llamó la familia y me dijeron que había la necesidad de operarlo. Ya después de haber hecho ciertos estudios, 3-4 días estuvo intubado. Había que trasladar al bebé, entonces bueno, les mandé una ambulancia, lo pasamos a otro hospital y en el otro hospital lo operaron. Estuvo en terapia intensiva durante como 3 semanas y posteriormente, bueno, ya salió, estuvo bien, Baruch Hashem, durante más o menos 2 o 3 semanas. Y después, desafortunadamente, los orificios se volvieron a cerrar. Se fueron cerrando, no al 100%, pero ya no podía respirar bien otra vez. Entonces tuvimos que regresarlo otra vez al hospital y volver a hacer la operación
para poderlo sacar adelante. Afortunadamente salió bien, ahorita está muy bien, gracias a Dios el bebé, tendrá como 5 o 6 meses. Y pues a lo que te decía del reconocimiento tan importante que yo sentí, algo muy grande. La verdad que yo nunca me imaginé que alguna familia me pudiera pues regalar algo que no tiene precio, que fue que me dieron ser Sandak de ese mismo bebé, y no solo eso, le pusieron mi nombre. Wow, David. David Colacabod, de verdad felicidades. Qué maravilla. Gracias. Qué maravilla. Te quiero felicitar y de verdad agradecer en nombre de toda la comunidad que realmente ayudes a tantas personas. Yo sé, por todo lo que hemos platicado antes de esta entrevista, que tú un poquito te acercaste al tema y ayudaste a una sola persona. Y a partir de ahí, las necesidades de la gente te absorbieron y ya no pudiste salir. Hoy en día hay mucha gente que cuenta contigo, con tu apoyo, con la organización Yad La'Holé, y mi más genuina admiración para todo eso. Muchas gracias. Espero que los éxitos se sigan sumando, que los donativos sigan llegando, porque Yad La'Holé existe y está de pie gracias al donativo de cada una de las personas que colaboran. Voy a dejar por aquí los datos para quien esté interesado en donar. Sé por demás que a lo mejor no hay alguna comunidad que avale tu organización, pero te avala la gente y eso nos llena de orgullo a todos, y sobre todo te avalan pues cientos de testimonios de personas que han sido pues ayudadas por ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias, agradezco mucho el espacio y como tú dices, efectivamente hay muchísimos testimonios de mucha gente, todos los rabinos de la ciudad nos conocen, saben a lo que nos dedicamos. Creo que no hay un Bet Knesset en donde no haya una persona a la que se le haya tendido la mano, con todo el gusto y todo el amor que tenemos para toda la gente. Y francamente, como se los digo y se los repito, cada caso lo tomamos como si fuera de mi propia sangre. Estamos a sus órdenes y les dejo mi celular, que creo que de todas maneras todo el mundo lo tiene, pero es 55 49 40 6943, en donde directamente hablan conmigo, analizamos cada uno de los casos y bueno, estoy a sus órdenes. Ojalá que no sea necesario, que nadie necesite llamarme más que para invitarme para hacer majot y para cosas de alegrías. David, son muchas cosas que agradecer. En primer lugar, gracias por dejar tu trabajo a un lado, porque lo hiciste, dejaste tu negocio particular a un lado para dedicarte de lleno a esto. Gracias por tratar de tomar la mayor parte de casos posibles y que la mayor cantidad de gente salga beneficiada. Pero sobre todo, gracias por poner el nombre del judaísmo, de personas judías como tú, que realmente tienden una mano y que ponen el nombre de toda la comunidad judía en alto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por la oportunidad. Hasta la próxima. Hasta luego.